Bueno, recuperativo de economía. Sería correcto afirmar lo siguiente: una sensación de que falta algo y el deseo de satisfacer la necesidad. Por ejemplo, cuando quiero satisfacer la necesidad de una computadora para poder estudiar en esta pandemia es una necesidad. Después, considerando el estudio de la economía, podemos afirmar que las preguntas fundamentales que describen el alcance de la economía son qué, cómo y para quién se producen los bienes y servicios, ya que la economía es una ciencia social que estudia las elecciones que hacen los individuos, las empresas, los gobiernos, las sociedades en su conjunto para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. Eh, bueno, el papel que juegan los incentivos en la economía. El papel que juegan los incentivos en la economía es que los economistas eh, sostienen que las personas responden a los incentivos y las personas accionan en base a los incentivos. Las personas buscan satisfacer sus necesidades e intereses individuales. Por ejemplo, es el precio del vendedor que cede para el consumidor tome la decisión de realizar la compra. Otro ejemplo es que, por ejemplo, estoy en Mercado Libre y me quiero comprar un celular y el vendedor lo tiene 8.000 pesos y yo le pregunto si me lo puede bajar un poco porque no llevo ese monto. Como el vendedor quiere vender, me va a bajar el precio. Bueno, ¿cómo se mide el progreso según la economía? El progreso según la economía ortodoxa. La economía ortodoxa lo que mide es solamente el progreso o el regreso del Producto Bruto. Eh, Modamente el bien común, que el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El fin del hombre es hacer el bien, el de la sociedad es el bien común. El bien común se puede considerar como una dimensión social y comunitaria de bien moral. También este bien común incluye tanto el bien de todo ser humano como también el bien de todo hombre. Bueno, lo que necesita fundamentalmente las condiciones de un ordenamiento estatal que sean efectivas, como las que sean un Estado de Derecho. También pueden ocuparse del mantenimiento de los medios de subsistencia naturales. Por ejemplo, en este contexto encontramos el derecho cada individuo a la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, el acceso a la enseñanza, como también los derechos de libertad de expresión, de asociación y religión. Desde esta perspectiva, la exigencia de bien común coinciden con los derechos universales. ¿Por qué tenemos que pagar un precio en la mayoría de los bienes consumimos? Bueno, esto se debe a que los precios de los bienes de orden superior son finalmente determinados por los precios de bienes del primer orden o orden inferior, esto es, los bienes de consumo. Como consecuencia de esta dependencia, ellos están en una instancia determinada por las valoraciones subjetivas a todos los miembros de la sociedad de mercado. Son valoraciones del consumidor respecto a los bienes de consumo los que determinan luego los precios de todos los bienes intermedios del factor de producción que intervienen en el proceso de la producción hasta llegar a la etapa final de consumo. Es decir, son valoraciones de los consumidores. Es un ejemplo por ejemplo, que son las valoraciones de consumidores de cigarros y cigarrillos lo que determinan el precio del tabaco. Pero en todo ese proceso va desde la semilla del tabaco, su siembra, recolección, secado, molido, elaboración del cigarro. Los precios transmiten las valoraciones de los consumidores finales, no de los participantes de cada etapa. Estos reflejan las valoraciones finales. Es porque los consumidores están dispuestos a pagar cierto precio por el cigarro que luego se justifican todos los precios anteriores en la cadena de producción, hasta los primeros pasos o las etapas más alejadas. Bueno, ¿qué es un modelo económico? Un modelo económico es un programa de política económica para un país. Suele referirse a determinadas variables claves, como por ejemplo tipo de cambio, meta de inflación, política fiscal, etc.